Existen muchas actividades que se realizan en familia. Las fiestas importantes por lo general se celebran al lado de nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, etc. Siempre es divertido salir de vacaciones juntamente con las personas que más amamos y nos gusta pasar los fines de semana con los miembros de nuestra familia. Pero ¿alguna vez ha reunido a su familia para dedicarle un momento a Dios? Le invito a escuchar con atención el consejo de la palabra de Dios sobre este aspecto tan importante de la vida familiar. Adoración falsa es el tema que quiero compartir con la ayuda del Espíritu Santo. Amigos, Dios no diseñó el hogar para que fracasara. Dios diseñó el hogar para que tuviera éxito. Él no nos dice que estamos solos por nuestra propia cuenta. Él nos ha dado sus normas y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para tener el hogar que deberíamos tener. Hoy vamos a hablar de cómo adorar juntos en familia. Cómo tener una familia que ora unida. Sé que no suena muy conocido, pero una familia que ora unida permanece más unida. Así que tome su Biblia porque hoy estaremos estudiando el segundo mandamiento. El primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar. No tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento nos dice cómo adorar. El primero prohíbe los dioses falsos. El segundo mandamiento prohíbe la adoración falsa. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Amigo, el regalo más valioso que usted puede darle a sus hijos, un lugar a dudas o error. Escúcheme bien, sin lugar a dudas, es enseñarles a adorar. ¿Me escuchó muy bien? El regalo más importante que puede darle a sus hijos es enseñarles a adorar. Usted no le puede enseñar nada más importante. Más sin embargo, ¿cuántos niños hoy aprenden a adorar en sus hogares? Usted dirá, pero Pastor Parga, venimos a la iglesia a adorar. Bien, mi amigo, de nada sirve que vengamos piadosamente alrededor de la mesa del Señor si hemos estado discutiendo alrededor de la mesa del desayuno. ¿Lo entendió? ¿Me expliqué? La adoración que no inicia en el hogar, pues no comienza, no inicia. Así de sencillo. El regalo más valioso que puede darle a sus hijos es enseñarles a adorar. Estos mandamientos fueron dados a sus padres y madres para que enseñen a sus hijos. Y esto nos lo dieron a nosotros para que los enseñemos. Y aquí está lo que Éxodo capítulo 20 del versículo 4-6 nos dice la Escritura. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuán importante, por lo tanto, es que guardemos sus mandamientos, especialmente que dice, no adoremos dioses falsos. Ahora, esto parece en forma negativa, pero todo lo que está en forma negativa tiene su positivo, su lado positivo. Si no, no podría ser negativo. Todo lo positivo tiene su negativo. Por cada negativo hay un positivo. Y cuando le digo que no haga lo negativo, significa que debe de ser lo positivo. Por ejemplo, si yo le digo no se quede afuera, ¿qué significa? Pues que entre. ¿Lo ve? Usted no puede obedecer lo negativo, no se quede afuera, sin obedecer lo positivo, que es entre. Cuando la Biblia prohíbe la adoración falsa, es una orden para practicar la adoración verdadera. Y no importa cómo mire estos mandamientos, ya sean negativos o positivos, estos llegan a la misma conclusión interpretados correctamente y cada uno de ellos bien entendidos. Son mandamientos positivos, todos los mandamientos son positivos. Siempre que Dios dice hazlo, tenemos que hacerlo. Él simplemente está diciendo disfrútalo. Y siempre que Dios dice no lo hagas, está diciendo no te lastimes, ten cuidado. Ahora, estudiemos este mandamiento cuidadosamente y veamos si podemos hacer unas aplicaciones a nuestras vidas. Primero,
Este mandamiento nos dice que debe de haber una concepción directa de Dios, porque si concibe a Dios incorrectamente, se portará incorrectamente. Por favor, deseo que tome su Biblia y busque el Salmo 115. Y vea lo que Dios dice de los que adoran ídolos. Él dice que sus ídolos son plata y oro. Salmo 115, versículo 4. Nos dice que las obras de sus manos, o sea, las manos de los hombres, esas son los ídolos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Él está describiendo la tontería de adorar algo que no sea el Dios omnipotente, el todopoderoso. Entonces dice esto en el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Primero, la familia moldea al ídolo. Y luego el ídolo moldea a la familia. Piénselo. Llegamos a ser como lo que adoramos. Por ello, es muy importante que tengamos una concepción correcta acerca de Dios. No cualquier Dios. Debemos entender quién es Dios y cómo es Dios. Y es por ello que Dios nos ha prohibido rotundamente el convertir algo material en un objeto de adoración. ¿Por qué? Dirá usted. Porque Dios no es un Dios material. Él es espiritual. La Biblia nos dice en Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Literalmente dice que Dios es espíritu, no un espíritu. Él es espíritu, es su esencia. Dios es espíritu. Para adorar debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso, ¿qué objeto material puede representar a un espíritu? Número 1. Él es espíritu, y lo material nunca puede representar un espiritual. Número 2. Él está en una clase y categoría por sí solo, y todo ídolo es una mala representación de Dios. Pues, ¿quién quiere una mala fotografía de sí mismo en circulación? Cuando nosotros mandamos revelar unas fotografías y regresan las fotografías reveladas, las revisamos. Si hay alguna que no nos gusta, pues en lo personal pues la escondemos o la rompemos. Pero si hay una que nos hace vernos mejor de lo que somos, no solamente la guardamos, sino que la exhibimos. Lo que dice un buen fotógrafo es, donde hay belleza se toma, y donde no la hay, se crea. ¿Por qué nadie quiere una fotografía mala de sí mismo? La Biblia, sin embargo, habla de gente que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahora, todos tenemos el deseo de adorar algo. Nuestra naturaleza posee un vacío. El hombre es un religioso sin remedio, y si no adora al Dios verdadero en la forma correcta, va a adorar a cualquier otra cosa. ¿Sabe usted lo que es un ídolo? Un ídolo es un pecador magnificado. Lo que el hombre hace es tomar sus peores depravaciones, las convierte en dioses. Por ello, los dioses de los paganos representan furia, codicia, guerra, venganza, etc. Eso es lo que son los ídolos. Los hombres toman sus peores perversiones y hacen dioses de ellos y adoran esos vicios y los legitimizan. Interesante, ¿verdad? En nuestra sociedad saturada de sexo, cualquiera puede mirar a su alrededor y mirar que hemos creado dioses de todo, absolutamente de todo, del placer, del deporte, del sexo, etc. Algunos han hecho un Dios verdadero del deporte. Es asombroso cómo el domingo ha llegado a ser el día en que se juegan más juegos en todas partes del mundo. Los estadios están repletos. Nuestros antepasados nunca hubieran hecho tal cosa. Y conste, yo no estoy en contra del deporte. ¿Sabe usted que anda mal con nosotros? Tenemos demasiados ídolos en el deporte y muy pocos héroes. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos acerca de los héroes. Hicimos un Dios de los placeres. La Biblia habla de los que aman a Dios. ¿A dónde se han ido todos los héroes? ¿Y de dónde han salido todos estos ídolos? Los ídolos del sexo, de la violencia, de la corrupción, del deporte y todas esas otras cosas.
Sepa que primero debe de haber una concepción correcta de Dios. Dios es espíritu. Los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Segundo, con esa concepción de Dios debe ir la comunicación de Dios. Y aquí es donde entran los padres. Aquí es donde entramos cada uno de nosotros. No es suficiente tener esa actitud teológica. No es suficiente que usted escriba y Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Pero, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se va a aplicar esto a nuestra familia? ¿Qué es lo que está comunicando a sus hijos sobre la adoración de Dios? Repito, lo más importante que usted puede hacer por sus hijos es enseñarles a adorar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los padres. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Ahora, la adoración errónea es lo peor que usted puede hacer. Esta es la razón por la que Dios puso estas advertencias en el Éxodo versículo 4. Dice que debes ver la concepción correcta, pero en el versículo 5 debe ver la comunicación correcta. Dice la palabra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, dice la Escritura, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, escuche bien, me aborrecen. La adoración falsa es malvada, corrompe la mente y las maldades de los padres son visitadas sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No la culpabilidad de los padres, mas la consecuencia de su culpabilidad es visitada sobre los hijos. Pero gloria a Dios que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y hemos sido perdonados. Dale un ejemplo de lo que estoy hablando, de cómo su adoración pasará de sus hijos a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. La forma en que adoran tiene sus consecuencias que sobrevivirán aún mucho después de su muerte. Vamos a ver un pequeño estudio bíblico en el Antiguo Testamento. Deseo que observe a un hombre llamado Usías. Por favor, tomen sus Biblias y busque 2 de Crónicas, capítulo 26. Y permíteme demostrarlo. Vale la pena leerlo. Es algo asombroso en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos a un hombre que básicamente era bueno, el rey Usías. Pero Usías un día decidió adorar a Dios en una forma en que Dios había prohibido hacerlo. Por favor, leamos el versículo 16 del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Dice así la Escritura. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Orgullo. Así es que sigue diciendo la palabra, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová. ¿Para qué? Para quemar incienso en el altar del incienso. No voy a explicarle por qué esto era incorrecto, pero lo era. Si usted lee todo el capítulo entenderá mucho mejor. Lo que el rey Usías hizo fue absolutamente equivocado. Él adoró al Dios verdadero en la forma equivocada. Ahora veamos a su hijo, Jotam. ¿Y cómo era Jotam? Bien, Jotam dijo, yo no voy a ir más al templo. Por favor, mire 2 de Crónicas, capítulo 27, versículo 1. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y de 16 años reinó en Jerusalén. Pero ahora leamos el versículo siguiente. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Usías era un buen hombre. Jotam era también un buen hombre. Pero note la palabrita salvo. Si a usted no le molesta rayar su Biblia, póngale un círculo alrededor de esa palabra salvo. Que no entró en el santuario de Jehová. Aquí tenemos a un padre que dejó de ir a la iglesia y a su hijo, quien dijo, bueno, yo puedo amar a Dios sin ir a la iglesia. ¿Ha escuchado usted esa frase? Yo puedo amar a Dios sin ir a la iglesia. Mejor vámonos de paseo este domingo, traigan sus Biblias y tengamos un pequeño devocional. Vamos a pasarla maravillosamente bien y no necesitamos ir a la iglesia, lo veamos por el internet. Ir a la iglesia este domingo no lo hacemos. Es decir, ustedes saben, Dios está en todas partes, es omnipresente, así que hijos, vámonos. Suena bonito, ¿verdad? Aquí está el rey Usías. Adora a Dios de una manera equivocada. Esto trae algunos problemas a Usías. Dice, bueno, yo no tengo que ir a la iglesia más. Jotam responde, me parece una idea estupenda, papá. Y Jotam nunca entró en el santuario de Jehová.
padre e hijo. Ahora, ¿qué pasa con el nieto? Veamos 2 de Crónicas capítulo 27, verso 9. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Acaz su hijo. Uzías adoró a Dios de la manera equivocada. Jotam dijo, no tengo que ir a la iglesia para adorar a Dios. Después llega Acaz el nieto, y vemos en 2 de Crónicas capítulo 28, verso 2, dice así. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Él llegó a ser un idólatra pagano. Increíble, pero cierto. En 2 de Crónicas capítulo 28, verso 3 leemos, quemó también incienso en el valle de los hijos de Elinom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir con que quemó a sus hijos? Bueno, ellos tenían una gran imagen fundida llamada Moloc, y tomaban a sus bebecitos, a sus bebés, a sus chiquitos, y los tiraban en la barriga, en el vientre de ese malvado Dios que ellos tenían, que era un horno de fuego, o incineraban vivos a sus hijos, los quemaban vivos. ¡Qué bárbaros! Usted dirá, nadie mataría a sus bebitos. Veamos, ¿no conoce usted lo que pueden hacer los paganos? Aquí hubo un padre que adoró a Dios en la forma equivocada. Usted ha escuchado ahora en nuestros tiempos a los satanistas que queman y violan y matan a personas y a niños. Así es que su hijo amaba a Dios, pero no veía la necesidad de ir a la iglesia. Su nieto llegó a ser un pagano que clausuró las puertas de la casa de Dios. Sus tataranietos estaban haciendo sacrificio a un Dios pagano. Escúchenme, amigos, nosotros tenemos que reconocer que algo está muy equivocado en nuestros hogares hoy en día. Esta filosofía, no importa lo que haga usted mientras nadie salga lastimado. ¿La ha escuchado usted? ¿Ha escuchado usted esa frase? Escúcheme bien. Les voy a contar algo. Nadie sabe sobre la faz de la tierra jamás. Jamás ha pecado una sola vez sin lastimar a otra persona. Nadie lo ha hecho. Nadie peca solo. No existe tal cosa. Como un pecador solitario, el pecador lastima no solamente a una persona, sino a muchas. Estamos entrelazados en nuestra humanidad. El pecado nunca lastima a una sola persona. ¿Entiende esto? Y las consecuencias más horrendas del pecado afectan a los hijos del pecador. Padres, escúchenme, les voy a hacer una pregunta. ¿Adoran ustedes al Dios verdadero? ¿Lo adoran en espíritu y en verdad? ¿Saben sus hijos positivamente que usted ama a Dios más que a cualquier otra cosa? Quiero compartir algo personal antes de terminar. Mi esposa y su servidor tenemos 3 hijos, Israel, Natán y Zohar, Sulamita. Y algo que ellos saben muy bien es que su papá no es perfecto. Lo saben, pero le dirá algo más que ellos también lo saben. Y los 3 se lo podrán decir. Si usted les pregunta, ellos saben que su padre no es un farsante. Él ama a Dios y ellos saben que Dios es el número 1 en mi vida. Permíteme finalizar con esto. Lo mejor que usted puede hacer por sus hijos no es únicamente darle una educación universitaria, darles lo que ellos pidan o dejarles una gran herencia financiera. ¿Sabe lo más importante que usted puede darles? Es el enseñarles a adorar genuinamente a Dios. Y gracias a Dios que mi madre fue el instrumento que ella me habló de Jesucristo. Y yo le hablé a mi padre. Y ahora yo como padre le he hablado, y no solamente le he hablado a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, sino que tengo que dar testimonio de que Dios me ha cambiado y que soy una nueva criatura, que he nacido de nuevo, que he sido santificado, justificado y redimido, y que Dios me ha perdonado los pecados. Lo que el hombre no puede perdonar, Dios lo puede hacerlo, y en este momento también te puede perdonar a ti si tú no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hazlo en este momento y dile al Señor que te perdone de todo lo que tú has hecho. Tú podrás decir, pero yo no he hecho nada malo. No importa.
No importa, necesitas a Cristo en tu corazón. Arrodíllate ante Dios, no ante un ídolo hecho por manos de hombres. Y pídele a Dios que te perdone, y Él te perdonará si lo haces de corazón. Así lo hizo para conmigo, y esa experiencia nunca se me olvidará. Que Dios te colme de bendiciones, que Dios te llene de amor y de misericordia, y no se te olvide, clama a Dios y arrepiéntete de tus pecados. Se despide de usted su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Gracias por permitirnos entrar a su hogar por este medio, y vamos a seguir clamando y orando por cada uno de ustedes. Les pido sus oraciones. No les pido dinero. Dios me ha dado todo esto para compartir su palabra. Así es que, eso sí, yo les pido sus oraciones para que siga exponiendo su palabra, porque el Señor así lo desea. Gracias por todo, y que Dios me los colme de bendiciones.